Bien, continuamos, chicos. Como te explicaba, ¿no? Las acciones que había cometido Martín Lutero van a tener consecuencias y aquí van las consecuencias. Yo le he llamado como el inicio de las medidas. ¿Qué medidas se tomaron y qué cosas sucedieron posterior a la publicación de las 95 tesis y a la protección y al aislamiento que recibió Martín Lutero? Bien, primero pasó la dieta de Spira. ¿Okay? ¿Qué es la dieta de Spira? Es un periodo, ¿no? Desde 1526 hasta 1529, en el cual se acordó tolerar, ojo, tolerar al luteranismo. ¿Para qué? Para evitar su difusión. Ahora, la idea del Martín Lutero, ¿no? Esta crítica a la reforma, a la iglesia, ¿no? Se difundió muy rápido. Obviamente, si está en la puerta de la catedral en una sociedad que es muy religiosa, obviamente que se va a difundir muy rápido. La gente empezó a empatizar con sus ideas. La gente empezó a pensar igual que él. Entonces él decía, oye, mira, creo que él tiene razón, ¿no? ¿Por qué es que los obispos de esta catedral, por qué es que los sacerdotes de esta iglesia me cobran tanto dinero para perdonarme pecados tan simples? Y obviamente que tienen la idea del humanismo y se pueden cuestionar, ¿y yo por qué tengo que pagar para que me perdonen los pecados? Al fin y al cabo, si no me perdonan los pecados, no me voy a morir. O sea, no voy a ir al cielo, pero no me voy a morir. Entonces la gente empieza a cuestionarse de esa forma y empieza a reclamar, o sea, corrupción. A nadie le gusta que lo roben, a nadie le gusta ser parte de un grupo corrupto. Entonces la gente reclama y esto se difunde. Y obviamente la imagen del rey, de Carlos V, va a querer calmar las aguas, va a querer poner paños fríos y que va a decir, está bien, creo que tienen razón, vamos a tolerar esta idea, vamos a respetarla, ¿no? Pero vamos a ver qué medidas vamos a tomar más adelante. Entonces la toleran, ¿no? Toleran el luteranismo. ¿Para qué? Para evitar la difusión. ¿Qué más pasó? Los luteranos, porque así se llamó a la gente, o sea, ya no eran solamente personas que opinaban como él, no, sino ya fue un grupo conformado que compartía la misma manera de pensar, y como compartieron esa manera de pensar, se los agrupó. ¿Y cómo se les llamó a ese grupo? Los luteranos. ¿Ok? Atento ahí, ¿eh? ¿Qué pasó? Ellos promueven una protesta. Como te decía, a nadie le gusta que lo roben, a nadie le gusta ser parte de un grupo corrupto, y menos que le engañen, ¿no? Que lo agarren de tonto. Entonces, los luteranos promueven una protesta social, se manifiestan en la calle, ¿no? Y las personas que salen a la calle son, ¿qué son? Son obreros, ¿no? Que trabajan en sus talleres, son campesinos, son personas humildes que van a la iglesia constantemente. Entonces estas personas salen a la calle ¿a qué? A protestar, y son llamados, además de los luteranos, son también llamados protestantes. ¿Ok? Son llamados los protestantes. Listo. Ahora, aquí un dato que se me pasó también. En esta protesta, obviamente, no solamente son los campesinos y obreros, ellos son los grupos más grandes. Sin embargo, hay personalidades que van a liderar a estas protestas. Ahí se van a sumar príncipes, por ejemplo, como estuvo, ¿no? El príncipe de Sajonia, que ayudó a Lutero en primera instancia. Van a haber más príncipes, más duques, marqueses, que van a tomar esta posición, ¿no? Y sobre todo, recuerda una característica importante, la nobleza no quería la iglesia. Entonces la nobleza también se va a sumar a este reclamo y va a tener más fuerza, a lo que se le va a llamar guerras, las guerras internas o las guerras religiosas. ¿Ok? Apúntalo con tu lápiz. Las guerras religiosas. Estas llamadas guerras religiosas se van a dar entre nobles que apoyan fervientemente a la iglesia, y otros nobles que apoyan lo que dijo Martín Lutero, ¿no? Entonces es por eso que esta reforma es muy importante, porque es como que Martín Lutero publica sus tesis y él dice, bueno, ya, yo pienso esto, y ¿por qué lo pienso? Yo fundamento lo que pienso, digo, ¿por qué pienso esto? Lo pongo en la catedral, ya ustedes peleense, y se va, ¿no? O sea, no se va, sino que estaba aislado. Pero entonces provocó una gran revuelta, hizo que la gente se ponga a pensar, oye, es cierto, ¿no? Este señor tiene razón. Entonces la gente se cuestionó y provocó un periodo de guerras internas que luego se vieron calmadas en la llamada Paz de Augsburgo. Bien, en la Paz de Augsburgo, que se da en 1555. Bien, ¿qué es lo que sucede? Carlos V reconoce la ruptura de la unidad religiosa. Es decir, esto es una derrota muy importante. ¿Para qué? Para la iglesia.
Porque mira, si ha reconocido la ruptura, o sea, la iglesia, la unidad religiosa que existía en toda Europa occidental me refiero, estaba rota. La iglesia principal, que estaba en Italia, ya no era más una iglesia fortalecida, era una iglesia fraccionada, ¿no? ¿Por qué? Porque los alemanes, esto es de Alemania, estaban reclamando. Estaban diciendo, no, yo ya no quiero estar más ligado a la iglesia central, porque esta iglesia es demasiado corrupta. Mejor hay que formar nuestra iglesia propia. Y esa idea lo tuvieron otras personas, que ya lo vas a ver después. Los suecos, ¿no? Los franceses, los ingleses. Entonces, todo el mundo va a querer sacar su propia iglesia. Y dime ¿tú crees que eso es favorable para una iglesia central que quiere centralizar todo el poder? ¿Es favorable? ¿Sí o no? No es favorable. Y como no es favorable, ¿qué es lo que va a pasar? Va a perder su poder y entonces va a aceptar el rey, que es la imagen principal después del papa, a nivel religioso, ¿no? Va a reconocer esta ruptura y la unidad religiosa termina siendo partida como torta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque van a surgir diversas iglesias a lo largo de toda Europa, ¿no? La Europa occidental. Ya no solamente una iglesia central, una iglesia que mande a todas, ¿no? Diversas, varias iglesias. ¿Bien? Antes de irme en floro con esta parte, cuando menciono iglesia, no menciono a la institución, a la casita ahí con su triangulito, no me refiero a esa iglesia, me refiero a la iglesia como institución, ¿ok? Es como cuando tú dices, voy a ir a la policía. Tú no vas, te acercas a un policía en la calle y le hablas, ¿no? Cuando dices voy a la policía, te dices a la comisaría, ¿no? Ya me refiero a eso, a la institución. ¿Bien? Planteamientos del luteranismo. Ahora, te he hablado de las 95 tesis, pero no te he dicho ya qué es lo que decía, por qué tanto criticaba. Ya, Martín Lutero criticaba, sí, pero ¿qué decía? Ya, aquí te voy a explicar. Martín Lutero promueve, ¿qué cosa? La formación de una iglesia nacional autónoma. O sea, él ya se fue de lejos, ¿no? Promueve la formación, ¿de qué? De una iglesia nacional. A ver, si la iglesia presidida por el Papa León X era centralizada y era la principal de todas, ¿era nacional o internacional? Era internacional. ¿Por qué? Porque tenía presencia en todos los países. En Inglaterra, en España, en Francia, en Italia. Entonces, ¿no? Era una iglesia para todos. Sin embargo, lo que dice Martín Lutero es que no. Estamos cansados de eso, vamos a promover mejor una iglesia nacional, con esencia alemana, era alemán, ¿no? Y sobre todo autónoma, que tenga sus propios ingresos, que tenga su propia manera de pensar, que tenga su propia manera de actuar. Sin embargo, todas, eso sí los une a todas, se iban a basar en un solo libro. ¿Cuál? La Biblia. No iban a escribir otra Biblia para ellos, pues no, eso ya es otra cosa. No, simplemente que a nivel administrativo ellos querían tener su propia iglesia y lo van a conseguir. Además, Martín Lutero dice, ¿no? Que se aceptan los sacramentos instituidos. ¿Cuáles son? Por Cristo, ¿no? Se va a aceptar el bautismo y la Eucaristía. Esos son básicos. Todos deben tener esto. Sin embargo, la iglesia corrupta, que él te decía, tú pagabas un monto y ya, de repente, ya este sacramento, no, ya lo dejamos de lado, pero tienes que pagar. Entonces, para evitar esos problemas, Martín Lutero dijo, no, básico, todos, 2 sacramentos, bautismo y Eucaristía. Y si te pones a pensar, eso se sigue hasta el día de hoy. Continuamos. La Biblia como única fuente de fe, ¿no? Y además con libre interpretación. Esto es muy importante. Primero, la Biblia como única fuente de fe. Aquí vamos a pensar en el bien común, ¿no? El bien para todos, ya no en el bien de cada uno de nosotros, no, sino la Biblia es el único libro que existe, no existe nada más. Si la Biblia dice se come pan y agua, se come pan y agua y punto, se acabó. Sin embargo, según el país en el que esté, iba a tener esto. Y es muy importante. ¿Por qué es importante? Les explico. La libre interpretación, ¿ok? Para los alemanes, de repente, es un ejemplo, la Biblia decía comer pan y agua. Listo, se acabó. Solamente para Alemania. Pero de repente los ingleses decían, no es pan y agua, es pan y vino. Listo, pero para los ingleses es pan y vino. Eso refiere a qué cosa? Una libre interpretación. ¿Ok? Entonces, lo que van a hacer se va a basar en la Biblia. Sí, obviamente que sí. Sin embargo, la interpretación va a ser prestada, va a ser presta, remarcada según el país y la zona en la que va
implantarse esta Biblia. ¿Ok? Claro, está ahí. Luego va a promover también, va a plantear no a la confesión, no al culto a los santos, solamente a Cristo, y ya está. No al uso de imágenes en el culto, y no al celibato eclesiástico. O sea, que los sacerdotes, ¿no? Digamos, puedan casarse, puedan tener una familia. El celibato, no al celibato. Bien. Bueno, vamos con las consecuencias ahora. ¿Qué consecuencias trajo esta reforma muy importante? ¿No? Como tú sabes, una reforma no solamente se queda en su país, no solamente queda en su territorio. Los demás países, siempre que hay un cambio importante, están atentos a lo que está haciendo un país. Por ejemplo, ¿no? Si es que un país descubre la cura para el coronavirus, ¿tú crees que los demás países van a decir, descubrí la cura, qué chévere, bien, ahora nosotros hay que descubrir nuestra cura? No, van a querer compartir los conocimientos. Lo mismo pasa con esto, con la reforma. Alemania lo hizo, otros países también van a querer hacerlo. Y aquí viene, genera reformas religiosas ¿en dónde? En Suiza y en Francia. Suiza y Francia van a compartir la misma iglesia. ¿Cuál va a ser la iglesia? O la reforma calvinista. ¿Ok? Seguramente has escuchado esto. Una reforma calvinista. Por tanto, su iglesia, ¿cuál va a ser? Va a ser una iglesia calvinista. E Inglaterra va a tener una reforma anglicana promovida por la reina, ¿no? Su reforma va a ser anglicana, por tanto su iglesia va a ser también anglicana. Atento a esto, porque en la elección puede venir. Luego, división de la iglesia católica en iglesias nacionales. O sea, estas son consecuencias que se dieron, ¿no? Que sí pasaron. División de la iglesia católica, la institución central, en iglesias nacionales, ¿no? O sea, una iglesia para Suiza y Francia, una iglesia para Inglaterra y una iglesia para Alemania. Además, ¿qué pasó? Pérdida del poder económico de la iglesia. Obviamente, si ya no puedes cobrar por perdonar pecados, vas a perder un montón de ingresos, porque tú no le perdonas pecados solamente a una persona, ni a dos, son a cientos de personas, y de repente es diario. Entonces, cuánto dinero. Y además los nobles, recuerda, causas la nobleza que te está persiguiendo desde hace tiempo para quitarte el poder que tienes. Pérdida económica para la iglesia, y fue un punto importante para la iglesia. Y la iglesia no se iba a quedar con los brazos cruzados. Iba a decir, bueno, está bien, me descubrieron, soy corrupta. Me descubrieron, cobro por perdonar pecados. Me descubrieron, me dejaron sin dinero. La iglesia no se va a quedar con los brazos cruzados. ¿Qué va a plantear? Esto. Surge la contrarreforma. La contrarreforma. Bien, esa es una consecuencia importante. ¿Listo, chicos? Pero la contrarreforma es otro tema y lo vamos a dejar para la siguiente clase. Muchas gracias.